Cuéntame dónde vamos, Natalia. Pues no lo sabemos. Y allí no existe nada, es totalmente búscate la vida. Lo que no os ha dicho Natalia es cuál es una de las grandes razones por las que vamos rápido. Somos Natalia y Fabi, Van Track, y durante 3 meses estaremos recorriendo el Círculo Polar Ártico. Ya hemos recorrido toda la costa del mar de Barents. Y ahora nos encontramos recorriendo el archipiélago de Hammerfest, concretamente la isla de Ceylan. Pero como siempre, el destino nos tiene preparada alguna sorpresa. Cuéntame dónde vamos, Natalia. Pues no lo sabemos. Vamos a la isla Se mueve. a la isla de Ceylan. Se ve que como los ferries son gratis ahora, el gobierno ha hecho esa propuesta. Bueno, Pues, no todos, los que algunos, son sí, los poco turísticos. Sí, los menos turísticos. Y aquí se ve que no viene nadie a esta isla. Pero se ve que tiene el parque nacional más salvaje de toda Noruega o algo así. Y bueno, no sé. Se ve que es como súper desconocido y que poca gente va, pero que es muy chulo. No sé qué vamos a encontrar. Hemos llegado al ferry, nos hemos subido. A ver qué pasa. Hemos visto ferry gratis y ya está, aquí estamos. Solo hay esta furgonetilla y otro coche por allí detrás. El ferry es muy pequeñillo. Y nada, ahí vamos a la aventura porque hemos mirado el Park Fortnite y allí no existe nada. O sea, es totalmente búscate la vida, ni Park Fortnite, ni hay Overlander, ni siquiera el Maps tiene parkings. Vamos a dormir en la carretera. A saber qué pasa hoy. De momento ya se mueve y creo que nada, son 10 minutos, son 4 de hora. Es el archipiélago de Hammerfest. Eso sí que lo sabemos. Que es la isla donde venimos ahora. A ver qué nos encontramos ahí, es surprise. Estamos en Ceylan, una isla muy poco habitada en el archipiélago de Hammerfest. En ella encontrarás muy pocas infraestructuras. De hecho, la carretera no llega ni a dar la vuelta a toda la isla. Lo que sí que te podemos asegurar es que en ella encontrarás uno de los parques naturales más salvajes de toda Noruega. Y si estás en plena planificación de tus próximas vacaciones, debes saber que acabamos de lanzar nuestra guía para viajar en camper por Europa y Turquía. En ella encontrarás la información necesaria para cruzar fronteras, toda la documentación que necesitas, cuáles son los mejores países para visitar en verano, cuáles son los mejores para visitar en invierno y toda la información que se te pueda ocurrir o que incluso ni sabes que necesitas. Te dejaremos toda la información en el comentario fijado de este mismo vídeo. Estamos aquí esperando a que pase esta manada de reno. Es una carretera que solo pasan renos y solo hemos visto 2 coches, lo que llevamos de tiempo. Ya hemos investigado un poco más sobre la isla de Ceylan y la verdad que nos ha fascinado. Es una isla que está bastante desértica, vive muy poquita gente, de hecho solo hay 2 carreteras y no están ni conectadas entre sí. Casi toda la isla es parque nacional. Hemos estado hablando con la oficina de turismo que hay aquí, que al final es una tienda donde hay un señor que te explica un poco todo, te enseña los mapas, y entonces nos ha contado que aquí es para venir a hacer acampada, porque tú entras con hemos entrado con la furgo, llegas a la carretera, llegas a este pueblo, aparcas y desde ahí sale una ruta que te lleva hasta la puerta, ¿no?, por así decirlo, del parque natural. Y para llegar allí ya son unos 9 kilómetros, es decir, que solo ir y volver ya son cerca de 20 kilómetros. Así que nosotros lo que vamos a hacer es llegar hasta el primer lado, que es donde estamos ahora, que es impresionante porque la naturaleza aquí es muy salvaje, es como sentirte en un lugar inhabitado. Y hasta que no hemos llegado aquí, que llevamos, yo que sé, 5 kilómetros por ahí, no hemos encontrado casitas y te sorprende un montón porque ¿qué hace la gente viviendo aquí? Además, lo bueno que tiene esta isla es que puedes ver los glaciares más al norte de toda Europa, de Noruega, por supuesto. Y bueno, ahora no tienen demasiada nieve, pero son súper bonitos. Hacer una carrera. Ya estamos haciendo el camino de vuelta y que después de hacer la ruta nos vamos a ir de la isla ya, que
más o menos es lo que teníamos pensado, estar un día o dos. La isla es una pasada, o sea, es brutal lo salvaje que es el paisaje, lo prácticamente solo que estás porque hay 4 casitas, tiene lagos, tiene playa, tiene vegetación brutal, dice que es la isla más verde de toda Noruega. No sé, es muy chula para hacer 1 o 2 días de estar aislado del típico turismo habitual de Noruega. Así que vamos a coger el ferry y no sabemos muy claro dónde vamos a ir ahora mismo, así que tenemos que estudiarlo un poco. Buenos días. Hoy hemos dormido en un sitio de estos que dice, o sea, 5 estrellas, 7, o no, yo creo que está entre los mejores del viaje, por lo menos en cuanto a Sí, paisaje. de Park Fortnite, un 5. Unas vistas, o sea, tenemos delante lo que le llaman los Alpes de Noruega. Y bueno, ayer además vimos un atardecer, anochecer o esto que hace aquí, que no se hace de noche, con un sol brutal, o sea, guapísimo. Se tiñó todo el cielo de naranja, o sea, espectacular. No os lo hemos contado, pero hemos hecho una kilometrada larga hacia abajo porque en lo que es el tiempo está un poco complicado. Ahora veis mucho sol, pero esto se va a acabar rápido. Hemos decidido bajar directamente hacia Islas Lofoten. Quizá nos encontramos con otros viajeros, que seguro que algunos conocéis. Y de esa manera pues ir subiendo poco a poco e ir aprovechando el buen tiempo que pueda seguir haciendo este mes. Pero bueno, la idea va a ser hacer kilometrada, nos haremos quizá alguna parada si vemos que hace un día un poco así y ya está. Y tenemos hoy un objetivo de cumplir, que es un problema muy importante, muy grande. En forma de bolsa. En forma de bolsa así o 2, porque espérate que salga todo. Y es que tenemos mucha ropa por lavar, o sea, lo que es la Laponia es muy difícil lavar la ropa. Hemos encontrado alguna lavadora ahora ya que estábamos un poco más abajo, pero son campings que son súper caros. O 40 euros y después 5 euros por lavadora, o sea, una auténtica barbaridad. No tenemos que poner una lavadora, muchas. Entonces, los que vamos encontrando que quizás sí que están bien, el problema que tienen es que están llenos de gente y no hay una cola terrible para hacer eso. Así que a ver si conseguimos eso. Pero antes, ¿qué vamos a ver? Antes aquí, bueno, yo creo que ya nos hemos pasado de largo, no sé. No, por ahí hay cosillas. Por allí se ve algunas formas, ese elemento de ahí son unos búnkers de la Segunda Guerra Mundial y vamos a darnos una vuelta a ver qué hay, porque es que el sitio este, además de tener esos Alpes que veis aquí detrás, que es lo que le llaman los Alpes noruegos, sí, y toda la vista al fiordo en todo alrededor tiene historia. Vamos a ver qué vemos. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world gone bad. Bueno, deja a Fabi por ahí detrás haciendo fotos y yo me voy a ir a explorar esto porque yo todo lo que sea meterme en búnkers, en sitios oscuros y no sé, y si hay un fantasma mejor, me encanta. Entonces voy a empezar a ver si realmente se puede entrar, porque hemos leído en Park Fortnite que se ve que está un poco inundado todo. Ahora ya voy viendo cosas que ya hemos visto en el norte de Noruega. Y se ve que está inundado, pero hemos conocido una pareja de españoles que se pasearon ayer por aquí y nos han dicho que como que están conectados y se puede pasar. Vamos a ver cómo está el tema, ya estoy viendo cosas. Esto lo vimos en el norte, cuando fuimos a Baranger, y que habían estas fortificaciones, que no sé bien, tendremos que investigar un poco cómo sucedió todo esto, porque
Se ve que durante la Segunda Guerra Mundial hubo una guerra aquí que fue la guerra de la Laponia o algo así, y entonces hay como muchas fortificaciones que la verdad que te dejan un poco sorprendido porque dices, ¿cómo pueden montar esto aquí si aquí no llega nadie, ¿no? Pero claro, estás en plena frontera con otros países y es curioso, súper curioso de ver estas cosas. Bueno, ya estoy viendo por aquí que está inundado. Si podéis ver el agua. Es una de las entradas que hay. Y por lo menos esta zona está inundada. Siguiente acceso. Aquí parece que no hay agua. ¡Buah! Hay que tener cuidado porque está todo muy derruido. No se ve nada. Bueno, me traigo a mi linterna. Venga, va, siguiente acceso. Siguiente intento. Aquí se ve como no hay que ir preparado a meterse en un búnker. Gafas de sol, A gafas de ver en la furgo y la única linterna que tenemos a mano es el móvil. Todo mal. Porque ¿para qué vas a ir a la furgo? Pero déjalo ahí primero, ¿no? ¿Quién te alumbra? Venga, va. Es que me puede el ansia. Ahí, el pasadizo. Aquí, a este lado, a la derecha. Habitación 2. Otra habitación. Espera, alumbra que si no, no veo. No, ahí hay algo. Otra habitación. Aquí en el suelo hay para lavabos. Sí, pero no vayas tan rápido con la luz. Ah, es la habitación. No son unas escaleras infinitas, ¿no? Como tú lo vistas. Está en la zona de culpable. De aquí para disparar. Uy, hay agua aquí. Uf, qué luz. Bueno, tiene buenas vistas, ¿no? No se pueden quejar. Pero no se conecta, es que está mojado. Es que yo lo he visto que estaba mojado. Pues nada, nos vamos. No se puede entrar. Nos vamos corriendo. Pero había otro, ¿no? Sí, pero está inundado. Joder. Nos vamos corriendo al camping, porque si no, no vamos a poder lavar ropa, que tenemos mucha ropa por lavar. Natalia está feliz porque Pues ya vas a lavar la ropa. Te hemos sacado todo, no te montas de la furgo. hemos sacado aquí esto para que se ventile porque tienen humedad de tantos días, ¿no? De lluvia y mal tiempo. Y el nórdico también. Nórdico está por ahí y tenemos lavadoras gratis, que eso es lo que le gusta a Natalia. Ahora nos va a desmontar toda la furgo, toda la ropa. Aquí hay una montaña ya. Y hay más cosas, ¿eh? Parezco un cucurucho de nata y fresa. Madre mía. Y lo que queda todavía, que se está secando. Pero Y tú pasándotelo bien encima, pero ¿cómo me traes aquí a hacer esta tortura? Yo me quiero ir por ahí. estamos lavando toda la furgo, toda. Ya mismo me meten a mí dentro de la lavadora. Hemos salido a dar una vuelta desde el camping, que nos ha recomendado el dueño. Y estamos viendo una cosa, no sé, muy loco, porque es como una pecera para humanos, una urna, no sé. A ver si quiero decir qué es esto. Hay unas butacas ahí. Con mantas, con estufa. No se puede entrar, está cerrado. A ver. Mira, ¿qué es esto? Aquí hacen... No se puede fumar, ¿eh?
no sé, es una redonda así, ¿no? De gente. ¿Hacen alcohólicos Yo- anónimos o algo? ¿O Yo hacen- creo que hacen esoterismo y que se invocan a algo porque muy normal no es. Eso sí, está en un sitio... Es un bosque, va. Y a todo esto nos vamos a ir a cenar porque son las 10 y esto de que llevamos 2 meses sin noche no lo llevamos nada bien. Nos vamos a dormir siempre súper tarde y cenamos tardísimo, o sea que apaga que nos vamos. Es que es un poco loco, dices, mira qué luz hay. Y eso que ya hemos bajado. ¿Cómo nos vamos a ir a dormir con esta luz?